Bueno, este video es para configurar nuestro sketch de manera que llene toda la pantalla y que no sea un cuadrado en el centro. Para eso tenemos que revisitar un concepto particular. El concepto es que nosotros con este slider definimos cuántas veces queremos que se divida el ancho de este cuadrado, porque nuestro canvas tiene una configuración que nos da a entender un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Tiene un alto y un ancho que son el mismo. De esta forma, nosotros cuando dividimos la pantalla, lo que sucede es que tomamos este número del slider, y lo usamos para dividir el canvas, ¿cierto? Es decir, aquí lo que hacemos es que el ancho de cada celda o el ancho de cada imagen va a ser igual al ancho de el canvas. Este width es el ancho del canvas dividido para el número de elementos de la retícula. Esta retícula está con tilde. Vamos a quitarle la tilde. Ya sabemos todos. Doble clic, comando Shift L y retícula. Ya, sin la tilde. Entonces, este concepto aquí funciona al dividir el alto y el ancho, usando el alto y el ancho del canvas para dividirlo con la retícula, porque el canvas es cuadrado. Pero si yo al canvas le pongo window width y window height como variables, el canvas ahora se hace del alto y el ancho de la pantalla. ¿Sí? Vamos a poderle generar. Y el problema es que ahora nuestras baldosas ya no son totalmente cuadradas, sino que son rectangulares, ¿sí? Porque estamos dividiendo el alto y el ancho para la misma distancia. El otro problema con el que nos podemos encontrar si queremos solucionar esto es que, veamos cómo lo solucionamos. ¿Qué tal si yo el alto y el ancho los hago el mismo valor? Es decir, el alto lo voy a hacer que sea igual al ancho, así, anchura y altura, son los términos adecuados. Entonces ahora sí es cuadrado de nuevo mi azulejo, no hay problema. Y voy a intentar hacer lo mismo en el botón de reset, que habíamos puesto esta opción aquí abajo, ancho, ya. Entonces ahora sí, cuando yo reseteo, vamos a toparnos con que ahora son cuadrados de nuevo. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos ahora? Y es que cuando yo reseteo, fíjense que estoy cortando acá abajo unas baldosas. Unas baldosas están a medias aquí abajo, fíjense, están cortadas a la mitad. Significa que mis baldosas están dibujando por fuera del canvas hacia abajo, ¿ya? Eso va a ser un problema porque lo que queremos luego hacer es configurarle para que no haya cortes en los bordes, para que se vea autocontenida la imagen, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema, y es que el número de baldosas en vertical no tiene por qué ser el número de baldosas horizontal, ¿ya? Entonces, para hacer esto, primero voy a cambiar el color del background para que sea más obvio. Background, vamos a ponerle aquí un fucsia para que el dato de regenerar. Ay, pero estoy dibujando estos cuadraditos, estos de aquí. Vamos a dejar de dibujarles. Y cuando reseteo se vea, ya, ahí está. Perdón, no le hice fucsia, sino que el gas. Vamos a poner aquí cero. A ver, creo que es así el magenta. Ya, listo. Entonces lo que quiero que se vea con este magenta de fondo es que queda totalmente cubierto porque los elementos exceden hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es controlar eso de la siguiente forma. A este valor de retícula, que es el número de divisiones en horizontal y en vertical, como ya no va a ser solo horizontal y vertical, lo voy a hacer la retícula en X, vamos a hacerle la versión horizontal. Entonces vamos a ponerle comando Shift K
Perdón, comando Shift L, y al final le voy a poner una X para que quede claro que esta es la retícula en X. Y ahora voy a calcular la retícula en Y, el número de elementos en Y. Entonces esto va a hacerlo de la siguiente forma. Voy a generar una variable que se llame retícula Y, y para eso, digamos, para calcular la retícula Y, lo que voy a hacer es lo siguiente. El alto y el ancho, que son el ancho de la pantalla dividido para la retícula en X, que me va a dar estos cuadraditos, me determina el alto de las baldosas, porque el ancho y el alto son el mismo. Yo lo que quiero hacer es que dentro del canvas solo estén contenidos el número de baldosas verticales sin que se corten aquí abajo. Entonces lo que tengo que hacer es dividir el alto de la pantalla para el ancho de la celda. Es decir, hacemos que la retícula en Y sea igual al alto de la pantalla dividido para el ancho de la celda. El problema es que esto me va a arrojar un número decimal, porque el alto puede ser cualquiera, no sé qué tanto, no sé, puede tener 1080 píxeles, pero cuando lo divido para el ancho de cada una de las celdas me va a dar un número decimal. Y no necesito que sea decimal, necesito que esto sea un número entero, porque esto no es altura y anchura, sino que esto es número de elementos en el sentido vertical. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una función de JavaScript que se llama parseInt. ParseInt lo que hace es similar a lo que habíamos visto de ah, hacerlo, eliminar el decimal. Lo que va a hacer es ignorar el decimal, que da lo mismo que utilizar esto que era math. Me parece que floor. Math_floor lo que hace es eliminar el decimal y quedarnos con el piso de esto. Entonces ahora tengo un número de elementos que se van a repetir en el sentido vertical. Ahora, esta variable la vamos a utilizar de la siguiente forma y con sabiduría. Esta variable tenemos que primero utilizarla en este for loop. Primero, esta función, esta variable la tenemos que actualizar cada vez que eh, utilicemos nuestra función de reset all. Utilizar la variable, ¿ya? Para que se resete siempre cada vez que pongamos reset all y cambien estos números. Y ahora esta variable que es retícula en Y, que es el número de elementos que se va a repetir en el sentido vertical, tenemos que reemplazarla primero en este for loop. Este for loop es el que genera las celdas y las celdas tienen que ser la cantidad de celdas que entran en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Entonces le intercambiamos por aquí. En lugar de tener retícula por retícula, tenemos otra retícula X por retícula en Y. Segundo lugar en el que tenemos que cambiar las retículas es aquí abajo en las comparaciones. Primero, vamos a ejecutar un for loop en el sentido de las X con la retícula en X y un for loop en el sentido de las Y con la retícula en Y. Perfecto. Esta ecuación es correcta. Siempre es utilizando el número de elementos en X para multiplicar e ir saltando como a las coordenadas de cada una de las celdas. Sin embargo, aquí también está bien la matemática, acá también está bien la matemática. Donde nos falta es aquí abajo, en esta comparación. Si Y es menor que retícula en X, esto ya no nos interesa, tiene que ser retícula en Y, porque ahora estamos verificando que Y tenga una concordancia con el número de retículas en el sentido de las Y. Y me parece que esos son todos los lugares en los que tenemos que cambiar esta ecuación. Entonces ahora, lo que va a suceder cuando yo resete es que a pesar de que el canvas llene toda la pantalla, las baldosas ya no llenan toda la pantalla porque se cortan. Entonces, si yo le cambio el número, justo entran. Fíjese cómo me deja aquí un cachito de canvas, porque ahora bueno, el canvas está un poquito más alto y ancho porque nuestra interfaz está comiéndose un pedacito. Ya vamos a ver cómo la interfaz le hacemos más chévere. Pero por ahora, lo que nos interesa es esto, es que las baldosas, si yo vuelvo a visualizar eh, la retícula de las baldosas, así, nunca se cortan, siempre van a estar completas y autocontenidas dentro del canvas.
Aquí está un ejemplo más fácil, ¿sí? Porque el número de elementos en vertical ya no es decimal, sino que siempre es decimal, es decir, un número entero, y así el número de elementos en el sentido vertical no se corta, ¿ya? Ahora, en el siguiente video voy a mostrarles un poco de CSS para hacer esto aún más divertido.